El Gólgota. Los últimos en conocer la triste noticia fueron los discípulos, venidos de la lejana Galilea. La promesa de Yahshua, hecha esa misma noche a María de Magdala, de que antes de ponerse el sol él sería libre, les mantuvo arrullados por la esperanza, hasta que llegó Nicodemus, desolado, pálido como un muerto, a llevarles la dolorosa verdad. La dolorida madre del mártir, como la estatua viva de la angustia, no se movió ni para exhalar un grito en aquel terrible momento. El supremo dolor de su alma parecía paralizar todos sus movimientos. Se sentía morir junto con él y esperaba a la muerte en una quietud que espantaba. Los discípulos se volvieron contra la castellana de Magdala para increparla duramente por el engaño que les había hecho. «Tú siempre viendo visiones», le decía Juan con su voz entrecortada por los sollozos. «Algún mal genio se te presentó, mujer, para engañarte, y lo tomaste por el maestro», decíale Tomás ásperamente. Una tempestad de censura se levantó contra ella, que anonadada y sin comprender lo sucedido, se apoyó contra el marco de la puerta para no caer. Sentía que todo daba vueltas alrededor suyo, y un temblor convulsivo estremecía su cuerpo. La dulzura de Pedro volvió en su ayuda. «No habléis así, sin saber lo que decís. No es justo perder del todo la esperanza. Si, como dice Nicodemus, el príncipe Judá manda la guardia, me parece que no será para llevar al maestro a la muerte. ¿Qué sabemos nosotros de la forma en que él subirá a su reino?» Estas palabras de Pedro calmaron, aunque levemente, la agitación de todos aquellos amigos del Maestro, que en número mayor de 100 se hallaban en aquel recinto. Allí estaba Felipe, el griego, como le llamaban, y debido a su temperamento vivo y ardiente, fue uno de los primeros en reaccionar, y dijo resueltamente: «En vez de estar aquí discutiendo lo que será o no será, corramos todos al pretorio de la torre, y veremos por nuestros ojos lo que ocurre». Más tardaron en oír estas palabras que en salir corriendo, en revuelto montón, hombres, mujeres y niños. A los pocos pasos andando en la calle se encontraron con Boanerges, que venía sin aliento, corriendo a todo lo que daba en sus pies. Le llevan ya por la calle de Jope, al monte de las Calaveras. «Dios bendito, allí mueren los criminales ajusticiados», gritó la anciana Salomé, que apoyada en su marido andaba lentamente. A Miriam, que se empeñó en acudir cerca de su hijo, aunque fuera para verlo morir, la conducían el tío Jaime y Pedro, que iban detrás de todos. Juan, Boanerges, María de Magdala y sus compañeras, Felipe con el huérfano Policarpo, los hijos de Ana y Gabes, Marcos y Ana de Nazaret, todos jóvenes, tomaron la delantera y corrían agrupados como bandadas de pájaros, asustados por la proximidad de la tormenta. Los más ancianos atrás, esquivando los tropiezos para no caer, lamentando sin duda la pesadez de sus miembros que les impedía la carrera, seguían a los otros con la agitación y la ansiedad pintada en el rostro. Viendo estos cuadros vivos, el divino maestro hubiera repetido su genial pensamiento: «Padre mío, te adoro y te bendigo, porque han florecido mis rosas de amor sembradas en la tierra». Juan, María y Boanerges se adelantaron por fin al grupo y pasaron como una exhalación por la puerta de Jope, entre una nube de polvo que levantaban sus pies. Una atmósfera asfixiante y pesada caía como plomo sobre su fatiga, y densos nubarrones negros iban cubriendo la opalina claridad de los cielos. Multitudes de gentes a las que llegaba tardía la noticia de quien era uno de los ajusticiados aquella tarde, asomaba de todas las encrucijadas de las calles y llegaba por todos los caminos. Si él ha devuelto la vida a los muertos y curado leprosos y ciegos de nacimiento, es el Mesías anunciado por los profetas. Él no puede morir, no morirá jamás, porque Jehová mandará a sus ángeles que le arranquen de sus verdugos.
Todos estos comentarios hacía a gritos la multitud, corriendo hacia el monte de las calaveras, donde esperaban presenciar el más estupendo de los prodigios de Cristo. Cuando el primer grupo de nuestros amigos galileos dio vuelta el recodo de un árido barrancón cubierto de ramas secas, se les presentó como pintado sobre la negrura del cielo tormentoso el más terrible cuadro que pudieran presenciar sus ojos. Yasua, el dulce maestro a quien venían buscando, suspendido de un madero en cruz en la cúspide del monte, entre dos ajusticiados que debían morir con él. Juan y Boanerges se apoyaron uno en otro para no caer de bruces sobre el polvoriento camino. María de Magdala se estremeció toda en una violenta sacudida que la tiró a la tierra. «Señor», gritó con suprema desesperación, y echó a correr nuevamente, como si un vértigo de locura se hubiera apoderado de ella. Subió jadeante la montaña de la tragedia, y fue a caer como un harapo al pie del madero, donde iban cayendo lentamente hilos de sangre de los pies y manos del mártir. Judá y Longinos, como dos estatuas ecuestres, con la faz contraída por el dolor, presenciaban aquel cuadro imposible de describir. Las mujeres lloraban y rezaban. El pueblo se amontonaba al pie del monte como una marea humana que tenía rumores de olas embravecidas. Como trazos formidables de luz, los relámpagos iluminaban a intervalos la negrura de la tormenta que tronaba con loca furia encima de millares de cabezas humanas atormentadas por 1000 diversos pensamientos. De pronto vieron con espanto que las colinas adyacentes ardían en rojas llamaradas. Cada cúspide parecía el cráter de un volcán, y una especie de fantasma vestido de flotantes velos rojos corría de un fuego a otro arrojando combustible, más y más en las hogueras ardientes. Era Bercia, la druidesa Gala, que acompañaba la entrada a su reino del Hijo de Dios, con el resplandor de 100 fuegos sagrados con que evocaba el gran Jesús para recibir a su Hijo. La tierra temblaba, estremecida en violentas sacudidas, y las montañas ardientes se abrían en tremendos terremotos, expulsando con furia de las antiguas grutas sepulcrales allí existentes. Los blancos esqueletos humanos que pasaron allí largos años de quietud y que un extraordinario cataclismo arrojaba ante los ojos de aquellas multitudes sobrecogidas de terror y de espanto. Los jueces del Sanedrín, cuya conciencia les gritaba asesinos, quisieron huir temiendo más que nada el furor de los elementos, pero el príncipe Judá, como un ángel de la divina justicia, mandó a sus guardias que le sujetaran sin permitirles moverse de aquel sitio. «Cobardes asesinos», les gritó con fuerza, a fin de hacerse oír entre el fragor de la tormenta y el chocar de las rocas que desmoronaban por los flancos de las montañas. «Cobardes asesinos, quietos ahí, para que caiga como una eterna maldición sobre vosotros el último aliento del Hijo de Dios que habéis asesinado». Un pavoroso silencio se fue haciendo poco a poco, solo interrumpido por los sollozos de las mujeres y las plegarias de la muchedumbre que al pie del trágico monte veía sin poder creerlo, como una escultura de marfil suspendida entre el cielo y la tierra, el profeta de Dios, que unos días antes había entrado a Jerusalén entre hosanas de gloria y aclamaciones de triunfo y de amor. En la agitación y suprema ansiedad en que todos estaban sumergidos como infelices náufragos en un mar tempestuoso, habían olvidado por completo a los fieles ancianos que acompañaron al Verbo de Dios desde la cuna. Eliacín y Chipro pensaron en ellos, y en modestas literas cubiertas llevadas por una veintena de criados, les condujeron al monte del sacrificio, donde el Hijo de Dios, el dulce Yasua, que tuvieran de niño en sus brazos, entregaba su vida en el altar santo del amor fraterno, cimiento y coronación de su obra grandiosa de liberación humana.
Allí iban a verle morir Melchor de Oreb, Simónides, Gaspar el hindú, Filón de Alejandría, Elcana y Sara, Josías, Eleazar y Alfeo, cuya ancianidad avanzada les imposibilitaba hacer a pie el penoso camino de barrancos y matorrales que conducía al monte de las Calaveras. Los 4 amigos doctores habían corrido como enloquecidos buscando a los miembros del Sanedrín que quedaron sin aviso del juicio que se realizaba, con la esperanza de formar mayoría y anular la sentencia de muerte dada contra el justo, aunque esto fuera a última hora. Pero sufrieron la decepción de la cobardía en casi todos ellos, que mirando más la propia conveniencia que la vida del prójimo, no tuvieron el valor de ponerse frente al pontífice Caifás ni a los jueces, doctores y sacerdotes que habían condenado al profeta de Dios. Nosotros no le hemos condenado, contestaban cobardemente, allá ellos con esa muerte. Pero vuestra cobardía os hace cómplices del delito, les dijo José de Arimatea. Al negaros a intervenir, añadió Nicodemus, dejás el campo libre para que el crimen sea consumado. Levantaré contra vosotros, gritó fuera de sí Gamaliel, a toda la juventud del gran colegio, que os arrojarán en las aulas las tablillas a la cabeza y os gritarán, no queremos verdugos ni asesinos para maestros. Estos 4 llegaron a la montaña de la tragedia cuando el mártir llevaba ya 1 hora suspendido en la cruz. Tanto ellos como la triste procesión de los ancianos se vieron en grandes dificultades para llegar al pie de la montaña, debido a los enormes trozos de rocas y de tierra que el terremoto había arrojado sobre todos los senderos que conducían a ella. Era la madre del mártir, el imán que atraía a todos sus amigos y discípulos, y la dulce mujer sentada sobre una roca, con la mirada fija en su hijo, parecía no darse cuenta de que era el centro de toda la piedad y de todo el amor, de los que amaron al Cristo por encima de todas las cosas. La humana personalidad del mártir se agotaba visiblemente con la pérdida de sangre y la pesadez de la atmósfera, ardiente como una llama. Los ojos de sus discípulos, amigos y familiares lo abrazaban, con sus miradas llenas de ansiedad y desesperación, esperando en vano que a una palabra suya se abrieran los cielos y legiones de arcángeles justicieros bajaran como un enjambre de pájaros luminosos para arrancar al ungido de su patíbulo infame. Pero el alma del Cristo flotaba sin duda por horizontes lejanos, o su clarividencia le presentó con vivos colores las consecuencias del crimen que los dirigentes de Israel cometían, porque su voz doliente exhaló un gemido como un sollozo para decir, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Algunas voces amigas clamaban entre sollozos, Hijo de Dios, Mesías de Israel, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Llévanos, Señor, contigo, no queremos la vida sin ti. Hasta los elementos estallan de furor contra los verdugos del Hijo de Dios. Pero estas y otras frases, al igual que las plegarias y los llantos, se perdían entre el estampido de los truenos, el chocar de las piedras que saltaban a gran distancia y el crepitar de las ramas que los fuegos sagrados de Bercia iban reduciendo a cenizas. Un jinete de turbante y manto blanco que el viento agitaba como alas que volasen desesperadamente, se apeó al pie de la montaña y fue a caer de rodillas en lo alto de la explanada donde habían levantado los cadalsos. Levantó su mirada a los cielos y luego sus ojos negros y profundos se posaron con infinita angustia en aquel rostro amado, en el cual ya aparecían las huellas de la muerte. Era el Sheif Hilderín, que acababa de llegar de Jericó, donde le llevaron la terrible noticia cuando se disponía a entrar con sus valientes jinetes árabes para proclamar al ungido del Señor como Rey de Israel. El terror se apoderó de toda aquella enorme multitud cuando un espantoso trueno hizo estremecer la montaña y en la negrura de los cielos
El siniestro resplandor del rayo apareció como una serpiente de fuego que se rompía en la inmensidad. Los que estaban más próximos al divino mártir le oyeron decir: «Padre mío, recibe mi espíritu». Todo fue consumado. La hermosa cabeza sin vida se inclinó como un lirio tronchado por el vendaval. Recién entonces Judá, Faki, Hilderín, Simónides, sus discípulos, amigos y pueblo, comprendieron que ya no tenían nada que esperar. Entonces se desató como un huracán el furor de Judá, de Faki, de Hilderín, de Bercia, que había subido con los suyos, con hachones ardientes para iluminar las tinieblas, con los pilums o lanzas, con jabalinas, con látigos. Hicieron rodar montaña abajo las literas de púrpura y oro de los magnates del templo. Fuera de aquí, lobos hambrientos, atrás vampiros, mercaderes del templo. Antes que haga aquí una carnicería con todos vosotros, gritaba enfurecido Judá. Las mitras, las tiaras, los tricornios brillantes de pedrería salían volando, mientras sus dueños a saltos bajaban la montaña como lebreles, acobardados a la vista de los leopardos. Sus esclavos huían despavoridos ante el jinete del turbante blanco y el centurión del caballo retinto, que no daba tregua a los que poco antes vociferaban con burlas soeces y salvajes gritos. «Ya no está él para verme», gritaba como enloquecido Judá. «Sus ojos están cerrados y no me imponen silencio. Fuera de aquí, malvados, ahora soy yo la justicia de Dios para acabar con todos vosotros». Bercia, la druidesa Gala, había hecho un imponente fuego sagrado al pie de la montaña trágica, con las literas y púrpuras sacerdotales y las zarzas secas de los barrancos. ¿No era aquel árido peñasco un altar en que había sido inmolado el hombre luz, el hijo del gran Jesús? El pueblo se desbandaba a todo correr, presa de horrible pánico, y la policía montada iba a retirarse también. Cuando solo quedaba en el recinto de la tragedia los familiares, discípulos y amigos, Judá se quitó el casco, coraza y cota de mallas y lo entregó a Longinos diciéndole: «Dirás al gobernador que he terminado mi papel de militar». Longinos le saludó militarmente y al frente de las fuerzas bajó la colina ennegrecida de sombras pensando: el gobierno romano y el Sanedrín judío se hundirán en igual abismo, porque unidos ajusticiaron a un Dios encarnado, superior a los dos dioses del Olimpo. El príncipe Judá acercó entonces su caballo al cadalso del Cristo y poniéndose de pie sobre la montura, unió su cabeza trastornada con aquella otra cabeza ya sin vida y rompió a llorar a grandes sollozos que despertaron ecos en los huecos de la montaña y en los corazones que le escuchaban. «Yahshua, amigo mío, mi rey de Israel, mi sueño de toda la vida, hoy moriré también contigo, porque no quiero, no, ni un día más de vida en esta tierra de crimen y de infamia». Faki vio brillar en su diestra un pequeño puñal y de un salto subió al caballo y le tomó fuertemente la muñeca mientras le decía: «Judá, amigo mío, ¿no sabes que el Hijo de Dios no ha muerto ni puede morir jamás? Ahora más que nunca debemos vivir por Él y para Él, para que su nombre se esparza como un reguero de estrellas sobre toda la tierra». Un temblor nervioso se apoderó de Judá, que sintiendo que todas sus fuerzas le abandonaban, se dejó caer en los brazos de Faki. Y unos momentos después, el noble y valiente príncipe Judá se hallaba tendido sobre una manta al pie del patíbulo en que había muerto su rey de Israel. La violenta crisis le produjo un pesado letargo. Pequeños bultos sombríos se veían aquí y allá, y entre aquellas tinieblas ni aun los amigos se reconocían. La dolorida madre, apoyada en su hermano Jaime, se había acercado hasta la cruz en que estaba muerto su amor, y sus manos heladas buscaron a tientas los pies heridos y húmedos,
de sangre de aquel Hijo Santo por el cual tanto y tanto había padecido durante su vida. En este acercamiento, la infeliz madre percibió un objeto que no se movía, al mismo pie del Maestro. En sus pies sentía el calor de ese otro cuerpo, que solo parecía un pequeño bulto en la oscuridad. Era María de Magdala, que abrazada al madero desde que llegó, estaba con su cabellera empapada en sangre y sumida en un atolondramiento muy semejante a la demencia. Nevai era otro bulto en las tinieblas, abrazada con sus 2 hijitos, el uno de 8 años y el otro de 5. Llorando amargamente, les hacía repetir las palabras del salmista: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su gloria sobre las tinieblas. Sálvanos, Dios, Señor nuestro, porque aguas amargas han penetrado hasta el fondo del alma. Oh Jehová, a ti clamamos, escucha esta voz que te invoca. Elevada sea mi oración delante de ti como un perfume, y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Los moradores de la apacible Betania, Marta, Lázaro y la pequeña María, habían llegado los últimos, como para recoger en sus corazones llenos de angustia las postreras palabras del mártir: Padre mío, recibe mi espíritu. Todo fue consumado. Marta cayó de rodillas y hundió su cabeza en el polvo, murmurando entre sollozos que Dios tenga misericordia de nosotros. Señor, Señor, mira la grandeza de tu Hijo y no la maldad de los hombres. Mira su amor y no nuestra iniquidad. Misericordia y piedad, Señor. El rumor de sus palabras se perdía entre el llorar desconsolado de aquel centenar de personas que se movían como fantasmas en torno al ungido de Dios suspendido en la cruz. Lázaro se quedó quieto y mudo como una estatua, a pocos pasos del cadalso del gran amigo que había curado sus dolores morales y físicos y cuyo acercamiento fue para él como el comienzo de una vida nueva. La pequeña María, tímida y medrosa, fue acercándose lentamente hacia el grupo central que lloraba al pie de la cruz. Y cuando a la luz temblorosa del fuego sagrado de Bercia reconoció en aquella faz lívida el dulce rostro del Maestro, exhaló un gemido de agonía y cayó sin sentido sobre el regazo de Verónica, que sentada en el duro suelo rezaba y lloraba. La pobre niña no volvió en sí hasta algunas horas después. José de Arimatea y Nicodemus habían vuelto a la ciudad a pedir al gobernador el permiso necesario para bajar al maestro del madero y darle sepultura esa misma noche, en vista de que al siguiente día no permitía la ley hacer ese trabajo. Obtenido el permiso, los hombres más jóvenes y fuertes procedieron a descender a aquel amado cuerpo que tantas fatigas había sufrido por consolar a sus semejantes. Melchor y Gaspar, previendo aquel momento, habían traído en sus literas las vendas y lienzos de lino exigidos para la inhumación. Con los asientos de las literas en que fueron conducidos los ancianos, se formó un estrado cubierto con un blanco lienzo y allí depositaron a Yaso muerto. Miriam, su madre, puesta de rodillas, pudo por fin abrazarse a la amada cabeza de su hijo y besar sus ojos cerrados, su frente, su boca, sus mejillas, como si con el calor de sus besos quisiera inyectarles de nuevo la vida. Los hombres y las mujeres, ancianos y niños, desfilaron conmovidos en torno a aquel humilde féretro en que yacía el cuerpo inanimado del mártir, que la noche antes les repartía el pan y el vino y les abrazaba en una postrera despedida. Sus últimas palabras resonaban en las almas doloridas como los trenos dolientes del que parte para no volver. Donde yo voy, vosotros no podéis seguirme por ahora. Os dejo mi último mandamiento, que os améis unos a otros como yo os amo. Me buscaréis y no me hallaréis, pero no os dejo huérfanos, porque mi Padre y yo vendremos a vosotros si os amáis como Él y yo
os amamos. Pedro recordaba que había negado esa noche a su maestro y arrodillado a sus pies los besaba 1000 veces y los bañaba con sus lágrimas que parecían no agotarse jamás. Juan recostó un momento su frente sobre aquel pecho desnudo donde más de una vez había apoyado su cabeza y había escuchado el latir de aquel gran corazón que entonces estaba mudo. Elena y Noemí tuvieron la idea de cortar algunos rizos de la cabellera del profeta y repartirlos después en hebras de oro, como triste recuerdo de aquel ser tan querido, que no había sido solo el resplandor de un sol entre ellos, sino que había tenido vida de hombre, les había amado como hombre y les había consolado como amigo y enseñado como maestro. El pensar que no le tenían ya más les enloquecía de angustia, y nuevos coros de sollozos ahogados despertaban ecos en la montaña sombría, donde el fuego sagrado de la druidesa Gala daba reflejos de oro y sangre a la dolorosa escena final. Los 10 hombres más ancianos de aquella fúnebre reunión se encargarían de ungir el cadáver con los óleos aromáticos de costumbre y envolverlo en el sudario espolvoreado de incienso, mirra y aloe. Gaspar, Melchor, Filón, Elcana, Josías, Alfeo, José de Arimatea, Pedro, Simónides y el tío Jaime. La dulce madre ungió la cabeza de su hijo con los raudales de su llanto inconsolable y la cubrió con el velo blanco que se quitó de la suya. Los discípulos jóvenes habían explorado las inmediaciones de la montaña a la luz de las antorchas, en busca de una gruta nueva que un familiar de José de Arimatea había adquirido y arreglado para sepultar de los suyos. Sobre un lecho formado con 20 brazos unidos por las manos, los hombres jóvenes condujeron el cadáver a esta sepultura provisoria, ya que la noche les impedía llevarlo al panteón sepulcral de David, sobre el cual tenía derechos hereditarios el príncipe Salum de Loes. Conduciendo a su gruta sepulcral el cadáver de Yasua, que había soñado con la igualdad humana, vemos las manos unidas de príncipes, pastores, jornaleros, doctores y hasta un esclavo. El Hak Ben Faki, el Sheif Hilderín, Gamaliel, Nicodemus, Nicolás, Felipe, Juan, Marcos, Jacobo y Bartolomé, Otoniel, Isaías, Efraín, Gabes, Nataniel, Chipro y Boanerges, Zebedeo y 2 jóvenes discípulos de Melchor. Los hombres de edad seguían el cortejo fúnebre recitando los trenos de Jeremías y llorando silenciosamente. Solo el príncipe Judá no pudo seguir tras del cadáver de su rey de Israel, porque tendido aún sobre una manta al pie del cadalso, rodeado por su madre, su esposa y sus 2 hijitos, parecía luchar entre la vida y la muerte. Su inmovilidad completa, su respiración apenas perceptible y los débiles latidos de su corazón hacían temer a los suyos que aquella vida no tardaría en extinguirse. Este doloroso incidente dio motivo a que todos se dirigieran al palacio Itamar. Los ancianos en literas y los jóvenes a pie. Era aquello como una triste procesión de fantasmas sombríos, atravesando caminos y barrancos. Y luego, las oscuras y tortuosas calles de Jerusalén sumidas en profundo silencio, las trágicas impresiones del día, la noche oscura y tormentosa, las patrullas de soldados que recorrían las calles para evitar sublevaciones populares, todo flotaba como un hálito de pavor sobre la ciudad de los profetas mártires y de los reyes homicidas.